Well, good morning. Buenos días. Well, as you can see, Pues como pueden ver, we have our work cut out for us today. tenemos bastante trabajo por delante hoy. I want to make a few comments Quiero hacer algunos comentarios to add to those I made last evening about chapter 13, para añadir a los que hice anoche sobre el capítulo 13 and then continue on through chapter 14. y luego seguir en el capítulo 14. Remember that last night we said that chapter 13 Recuerden que dijimos anoche que el capítulo 13 is often called the love chapter. muchas veces es llamado el capítulo del amor. But if we look at the context, Pero si vemos el contexto, sandwiched right between chapter 12 and chapter 14, que es como el centro de un sándwich entre el capítulo 12 y el 14, it is really a part of Paul's discussion realmente es entonces parte de la enseñanza de Pablo on spiritual gifts. sobre los dones espirituales. So it's really the gift chapter. Entonces realmente es el capítulo sobre los dones. Oh, I was going to start with some pictures this morning, Hoy en la mañana quería comenzar con unas fotos, just a few. solo unas cuantas. This is, you see this row of stones right there? ¿Ven esta hilera de piedras? The ruins we were looking at yesterday were up here on top. That's where the Temple of Apollo stood. Las ruinas que estuvimos viendo aquí arriba ayer es donde estaba el templo de Apolos. And back over here to the right Y aquí hacia la derecha is where a huge theater was. es donde estaba un enorme teatro. Typically, the Greeks and Romans built these big amphitheaters. Típicamente los romanos, los griegos construían lo que llamaban anfiteatros. And this is an area of pavement Y este es un área del pavimento around that theater. alrededor de ese teatro. But these stones right here Pero estas piedras aquí have an inscription in them. tienen una inscripción. Let's take a look at that. Vamos a verlo. Next. Siguiente. This is my friend Nico over here. Ahí está mi amigo Nico atrás. And I know that it'd be hard for you to see and read, Y sé que es difícil que ustedes lo puedan ver y leer, but this is a name in Greek. pero este es un nombre en griego. The name Erastus. El nombre Erasto. I don't know if I've got another slide or not. Let's see. No sé si tengo Yeah, otro. here we go. Sí, ahí está. You can see E-R-T. Pueden ver E-R-A. This is the name Erastus. Y es el nombre Erasto. And what follows is his title. Y lo que sigue ahí es su título. He's sort of the city treasurer. Es el tesorero de la ciudad. And it tells us that at his own expense, Y nos dice que a su propio gasto, con su propio dinero, he paid for this area of pavement. él puso el pavimento en esa sección. Now, you say, okay, that's interesting. Dices, mira qué interesante. You know, we've got politicians Tenemos políticos that, you know, when a new bridge is built, que cuando se hace un nuevo puente, por ejemplo, they want to put up a plaque quieren ponerle ahí una placa, taking credit for it. dándose el crédito por él. This was built during my administration. Fue construido durante la administración mía. That's basically what this is. Eso es básicamente lo que esto But es. what is interesting Pero lo que sí es interesante is that this man es que este hombre is mentioned by Paul es mencionado por Pablo in the 16th chapter of Romans, en el capítulo 16 de Romanos. because Paul was in Corinth Porque Pablo estaba en Corinto when he's writing the Roman epistle, cuando estaba escribiendo la epístola a los romanos and he mentions this man Erastus y menciona a este hombre as sending Erasto the city manager como el gerente de la ciudad who is sending his greetings. que les manda saludos. In fact, 3 times we see this man De hecho, 3 veces vemos a este hombre accompanied with Paul on his journeys. acompañando a Pablo en sus viajes. So we have a confirmation Entonces hay una confirmación from archaeology de la arqueología of something we find in the scriptures. de algo que vemos en las escrituras. I thought you might be interested. Pensé que les podría interesar. Okay, let's get back to business. Vamos a regresar a nuestro trabajo.
Do you recall last night as I got into the first 4 or 5 verses here of chapter 13? ¿Se acuerdan anoche cuando empecé con los primeros 4 o 5 versículos del capítulo 13? That I said you have to be aware Que les dije, tienen que estar conscientes that Paul is making a distinction de que Pablo está haciendo una distinción o diferencia between outward gift entre dones externos and inward grace, y gracia interna. a grace that shows itself in love. La gracia que se manifiesta en amor. And that you can have these big, fancy, showy outward Y gifts, que puedes tener dones muy grandiosos, muy espectaculares externos and yet be devoid of any internal love or grace in your heart. y estar desprovisto de gracia y amor en tu corazón. John Bunyan, Juan Bunyan, mentioned him as the author of Pilgrim's Progress, les mencioné a él, el autor del Progreso del Peregrino, was a fabulous preacher. era un predicador fabuloso. He lived at the same time Él vivía en el mismo tiempo as one of the greatest English theologians who ever lived. como al mismo tiempo que uno de los teólogos ingleses más grandes de todos los tiempos. That man's name Y el nombre de ese hombre was John Owen. era John Owen. He was in the Church of England, Él estaba en la iglesia de Inglaterra and everybody applauded his wisdom y todos aplaudían su sabiduría and learning. y su aprendizaje. And some of his people used to make fun of John Bunyan. Y algunos de los congregantes de Owen se burlaban de John Bunyan. Bunyan never went to college, Bunyan nunca fue a la escuela, never got a degree. nunca obtuvo un título. They called him an illiterate tinkerer. I don't know how you'd... a tinkerer used to fix pots and pans. Le llamaban el reparador de ollas o de sartenes. When you get a frying pan that got a hole in it, Cuando habían los sartenes que tenían un hoyo, instead of buying a new one, en lugar de comprar uno nuevo, I mean, poor people couldn't do gente that. pobre no podía hacerlo. You had men like Bunyan Habían hombres como Bunyan who traveled around, que andaban viajando de they had aquí para allá these little metal y patches tenían sus parchecitos de metal that they would heat up and repair the hole. que calentaban y reparaban el hoyo en el sartén. That en la was olla. his trade. Ese era su oficio. And so they made fun of Bunyan, Entonces se burlaban de Bunyan, uneducated, ineducado illiterate. y no leído, sin letras. And John Owen, on the other hand, Por el otro lado, John Owen, educated, educado, brilliant, brillante, said, dijo, I would give up all my learning, yo daría todo mi aprendizaje, all my education, toda mi educación, if I could preach si yo pudiese predicar like John Bunyan. como John Bunyan. I would give up all my gifts Yo dejaría todos mis dones if I could preach the gospel si yo pudiese predicar el evangelio like that man como preaches the gospel. ese hombre lo predica. He was a great preacher. Era un gran predicador. And yet Bunyan himself said Sin embargo, Bunyan mismo dijo that one of the things that God used que una de las cosas que Dios usó to keep him humble para mantenerlo humilde was this thought, fue este pensamiento, that you may have a man standing in the pulpit que puedes tener a un hombre parado en el púlpito, who can preach like an angel, que puede predicar como un ángel, and another man sitting out in the congregation y otro hombre sentado en la congregación who can't possibly explain doctrine, que no puede explicar doctrina para nada. can't even string a group of words together Ni siquiera puede hilar un enunciado con palabras, into an intelligible sentence. en un enunciado inteligente. But that man in the congregation Pero ese hombre en la congregación may have 1,000 times quizá tenga 1000 veces more grace in his heart más gracia en su corazón than that man who stands in the pulpit que el hombre que se para en el púlpito and can preach like an angel. y que puede predicar como un ángel. Do you see the difference? ¿Ven la diferencia? We see the gifted person standing here. Nosotros vemos a la persona con muchos dones aquí parado. They're out front, Están al frente, very visible. muy visibles. We don't notice that one sitting in the pew. Pero no notamos a aquel que está sentado en la banca. But let us never forget
Pero que nunca se nos olvide what Paul is saying here. lo que Pablo está diciendo aquí. You can have the greatest gifts Puedes tener los mayores dones and be nothing y ser nada if you don't have love si es que no tienes amor in the heart. en el corazón. Well, what do we mean by love? ¿Y qué queremos decir con amor? What follows starting in about verse 4 Lo que sigue ahí a partir del versículo 4 is the characteristics of true love, son las características del verdadero amor. biblical love, Amor bíblico, divine love. amor divino. And let me just sort of sum it up for you. Y déjenme resumírselos. Years ago, I tried to come up with my own definition of love. Hace años yo traté de desarrollar mi propia definición de amor, Based on what I saw in the Bible. basado en lo que observé en la Biblia. Because our culture Porque en nuestra cultura de nosotros doesn't have a clue no tiene idea what real love is. de lo que es verdadero amor. We call it an emotion, Nosotros lo llamamos una emoción. this ooey gooey feeling, Este sentimiento todo suavecito, this romantic infatuation. esta infatuación romántica. That's not biblical love. Pero eso no es amor bíblico. Our definition of love Nuestra definición de amor is a love that comes forth es un amor que surge because of the loveliness por causa de lo amoroso o amable of the object. del objeto. It's like a little baby. Es como un pequeño bebé. The mother just loves him so. Su mamá le ama tanto. It's like a love magnet, Es como un imán de amor, just pulling love. sacando, jalando amor. Or else, we gentlemen, O nosotros los hombres we see a lovely lady vemos a una mujer hermosa and we fall in love. y nos caemos en amor, nos enamoramos. Isn't that strange language? No es un lenguaje extraño, We didn't mean to. no era nuestra intención. We were just walking around, Andábamos como por ahí caminando minding our own de business. nuestros propios asuntos. And along came this lovely thing, Y de repente pasa esta cosa hermosa and we fell into love. y nos caímos, nos tropezamos enamorando. We tripped Nos tropezamos and fell in a love puddle. y caemos en el charco del amor. That's how we think of love. Así pensamos del amor. But biblical love is not based on emotion. Pero el amor bíblico no se basa en la emoción. It's based on the will, Se basa en la voluntad, on choice, en decisión. and a choice that is manifested Y una decisión que se manifiesta by action. por acción. In other words, here's my definition. Aquí va mi definición. Biblical love El amor bíblico is a self-sacrificial determination es una determinación de autosacrificio to do another person good. para hacerle el bien a otro. Love says, I will sacrifice me, El amor dice, yo me sacrificaré a mí, my wants, mis deseos, my desires, lo que yo quiero, my comforts, mis comodidades, my edification mi edificación for you. por ti. I'm not asking you to sacrifice for me. No te estoy pidiendo a ti sacrificar por mí, I will sacrifice for you. yo sacrificaré por ti. And when you think of divine love, Y cuando piensas del amor divino, it's exactly how God loves us. es exactamente como Dios nos ama. God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo that he gave que dio his only begotten Son. a su Hijo unigénito. Christ loved us. Cristo nos amó. How? ¿Cómo? He gave his life. Se entregó a sí mismo, dio su vida. That's how the love of God is always defined in those terms. Así se define siempre el amor de Dios con esos términos. It is not dependent on the loveliness of its object. Aquí no depende sobre lo amable o amoroso del objeto.
Let that sink in. Piensa en eso. That's why you can love your enemies. Por eso es que puedes amar a tus enemigos. Because biblical love Porque el amor bíblico doesn't depend on the loveliness no depende en lo amable of the one you're supposed to love. de aquel o aquella a quien debes de amar. You know what it depends on? ¿Saben de qué depende? The loveliness De lo amable o del amor of the one who's commanding you to love. de aquel que te está mandando a amar. And as you read this list, we're not going to do it, Y al leer esta lista no lo vamos a hacer. but you can see that all of these qualities Tú puedes ver que todas estas cualidades that Paul is using to define what true love is que Pablo usa para definir lo que es el verdadero amor falls into that. entra en eso. It's not about us. No se trata de nosotros, It's not about exalting us. no se trata de exaltarnos a nosotros, It's exalting those we love. es exaltar a los que amamos. And I've had to amend my definition Y he tenido que hacer ediciones a mi as definición time went on. al ir pasando el tiempo. Said love is a self-sacrificial determination Dije que el amor es una determinación de autosacrificio, to do good de hacer el bien for another person. para otra persona. With this addition, Y ahora con esta añadidura, it's good as God defines good. el bien a como Dios define el bien. Not good as I define it, No bien de acuerdo a mi definición. and not good as the object defines it. Y tampoco bien a como el objeto o la persona lo define, But good as God defines it. sino bien como Dios lo define. That's expressed here in that love does not rejoice in iniquity. Eso se expresa aquí que el amor no se goza en lo indebido. You see, the world wants us to love them El mundo quiere que les amemos as they sin. al pecar ellos. But love doesn't rejoice in iniquity. Pero el amor no se goza en la injusticia, It rejoices in the truth. se goza en la verdad. And so that's why true love Y es por eso que el verdadero amor never rejoices nunca se goza when the object of that love cuando el objeto de ese amor is still practicing sin. está practicando pecado. That's the way they want us to love them. Así es como quieren que les amemos. Pat us on the back. Y nos den nuestra palmadita en la It's espalda. okay. Está bien, But that's not true love. pero eso no es verdadero amor. True love rejoices in the truth, El verdadero amor se goza en la verdad, in righteousness, in holiness. en la justicia, en la santidad. Love, true love, El verdadero amor is humble. es humillante, It doesn't puff itself up, no se envanece, doesn't push itself to the front. no se empuja hacia el frente, It seeks the good of the other person. sino busca el bien de la otra persona. And then in the last few verses, Y luego en los últimos versículos, here's the enduring character of love. aquí está el carácter perdurante del amor. Paul points out these other things, these other gifts. Pablo aquí menciona y subraya que estos otros dones They may have a good benefit for the time, for this particular time. que quizá tengan un bien, un beneficio para este tiempo en particular, But they're going to pass away. pero van a pasar. Notice he says, when that which is perfect is come. Verse 10. Noten cómo dice el versículo 10 que cuando venga lo perfecto, Then that which is in part is done away. entonces lo que es en parte se acabará. Now, I'll talk about this in a little bit, Ahora hablaré de esto dentro de poco, but especially among the churches that I fellowship with, pero especialmente entre las iglesias con las que tengo compañerismo, this is understood as saying esto se entiende como diciendo that this is referring to the New Testament canon of Scripture. que esto se refiere al canon de la escritura del Nuevo Testamento. In other words, when the New Testament is complete, En otras palabras, que cuando el Nuevo Testamento esté completo, perfect, perfecto, then the gifts that Paul has discussed in chapter 12, entonces los dones que ha mencionado Pablo en el capítulo 12, for the most part, are going to pass away. en su mayoría dejarán de ser.
I don't see this verse as saying that. Pero yo no veo que este versículo esté enseñando eso. I think Paul is talking about our perfect state Creo que Pablo aquí está hablando de nuestro estado perfecto in heaven, en el cielo. that we'll have no need of a gift of healing, Que no tendremos necesidad del don de sanidad, a gift of wisdom, del don de sabiduría, a gift of knowledge. del don de conocimiento. We don't need that anymore. Ya no lo necesitaremos más. In fact, in other words, now in verse 12, De hecho, en otras palabras, aquí en el versículo 12, we're seeing in a mirror, ahora estamos viendo por un espejo, but the image we see pero la imagen que vemos is fuzzy, está borrosa, indistinct. no es distinguible. But there's coming a time when we will see what he calls face to face, Pero va a llegar el día en que veremos, como dice, cara a cara, clearly, claramente, precisely. precisamente. You won't need a preacher No, in that day. en ese día no vas a necesitar un predicador. We're going to be put out of business. Vamos a estar fuera, ya no vamos a tener trabajo nosotros. No use for us. No va a haber necesidad o uso Not de in eso. that heavenly state. No, al estar ya en el estado celestial ya no. You won't need someone with a gift of knowledge. No vas a necesitar a alguien con el don del conocimiento, la ciencia Wisdom. o de sabiduría. You see the point? ¿Ven ese punto? We will instinctively know. En ese tiempo instintivamente sabremos ya. And so this last verse, Entonces, en este último versículo, there abides faith, hope, and love, que permanecen la fe, la esperanza y el amor, but the greatest is love. pero el mayor de ellos es el amor. Why? ¿Por qué? Do you realize in the heavenly state, ¿Te das cuenta que en el estado celestial you won't have to live by faith? no vas a tener que vivir por fe? You remember in the New Testament, ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento? to live by faith El vivir por fe is not to live by sight. es no vivir por vista. Remember that contrast? ¿Se acuerdan de ese contraste? And in heaven, you see. Pero en el cielo tú ves, It's there. ya está ahí. The reality has appeared. La realidad ya está manifestada. And hope Y la esperanza is faith, trust es la confianza de la fe in something future en algo futuro rather than something present. en lugar de algo presente. And in the heavenly state, Y en el estado celestial it'll no longer be future, ya no va a ser futuro, it'll be present. va a ser presente. So even faith and hope, Así que aún la fe y la esperanza, as important as they are for this life, cuán importantes que son en esta vida, will in that day en aquel día be unnecessary. ya no será necesario. But love, Pero el amor, it'll abide. eso va a permanecer. Even in heaven, Aún en el cielo, that will be your lifestyle. ese será tu estilo de vida, The lifestyle of love. el estilo de vida de amor. Let me ask you, Déjame preguntarte, do you want to practice a heavenly lifestyle? ¿quieres practicar un estilo de vida celestial? Practice for heaven? ¿Quieres ensayar o practicar para el cielo? Then start practicing love right now. Entonces empieza a practicar el amor ahora mismo. That's the heavenly lifestyle. Ese es el estilo de vida del cielo. Okay, let's rush on into chapter 14. Ok, vamos corriendo al capítulo 14. And I hope that you will see Y espero que vea that what Paul taught in chapter 13 que lo que Pablo enseñó en el capítulo 13 is important for us to understand what follows. es importante para que podamos entender lo que sigue. It would be difficult to read chapter 14 Sería difícil leer el capítulo 14 and not realize y no darnos cuenta that the church in Corinth de que la iglesia en Corinto had a problem tenía un problema with the gift of speaking in tongues. con el don de hablar en lenguas. I don't think I'm prejudiced in saying that. Y no me creo prejuiciado al decir eso. I think anyone who is objective reading this chapter Creo que cualquiera que lee este capítulo de manera objetiva would come to the same conclusion. llegará a esa misma conclusión. There was an abuse of this particular gift in the church of Corinth. Había un abuso
de este don en particular en la iglesia de Corinto. Now, what was this gift? Ahora, ¿qué era este don? To speak in a tongue El hablar en una lengua. typically meant to speak in a known language. Típicamente significaba hablar en un lenguaje conocido. Certainly on the day of Pentecost, Ciertamente en el día de Pentecostés, when the Spirit came, cuando vino en el Espíritu Santo, the people, the Christians there, began to speak in tongues, los cristianos ahí presentes empezaron a hablar en lenguas, and the information there makes clear pero la información que se nos da aclara that it's the languages of those that live que se trata de los lenguajes de los que estaban ahí presentes, in what we would call the Mediterranean basin. pero que vivían alrededor del mar Mediterráneo. Jews from that part of the world Judíos que habían venido de esas partes del mundo have come to Jerusalem han llegado a Jerusalén to celebrate that feast, para celebrar esa fiesta and they are absolutely astounded y están totalmente asombrados that these Christians in Jerusalem, de que estos cristianos que están en Jerusalén, who don't know their language, quienes no conocen sus lenguajes, are preaching in their language. están predicando en sus lenguas. And sometimes we get so infatuated by that Y a veces eso nos involucra tanto that we forget to ask, que se nos olvida preguntar what were they preaching? qué era lo que estaban predicando. And we have in one spot that it says we're hearing them in our own language, Pero hay un lugar en donde dice ahí, les escuchamos en nuestra propia lengua speak of the wonderful works of God. hablar de las maravillosas obras de Dios. I suggest to you Y yo les sugiero, les propongo that they're proclaiming what we call the gospel. que están proclamando lo que nosotros llamamos el Evangelio. And miraculously, Y de forma milagrosa, the good news las buenas nuevas is being transmitted está siendo transmitido by people who don't know their language por personas que no se saben sus idiomas. in their language Ahora están hablando en sus idiomas so that the hearer para que los oyentes can understand. pueden entender. There are those who take the position Hay quienes toman la postura that that's what's going on here in these chapters. de que eso es lo que está sucediendo aquí en estos capítulos. Be like English and Spanish, Sería como hablar en inglés y español. and that somehow miraculously Y que en alguna forma milagrosamente I just start speaking in Spanish. yo les empezara a hablar, por ejemplo, en español. Well, that's going to take a miracle. Pues eso sí necesitará de un milagro. If God gives me that gift, I'll be grateful. Y si Dios me da ese don, estaré agradecido. But it hadn't happened yet, Pero todavía no sucede. and I'm running out of Y time. ya se me está acabando el tiempo. I'm just glad that when we get to heaven, Yo estoy feliz de que cuando al fin lleguemos al cielo, we'll all be speaking English. todos estaremos hablando inglés. But there are others Pero hay otros who look at this, que miran esto, and I think correctly, y yo creo que de forma correcta, who are saying, yes, in that situation, it was known languages. y dicen, sí, en aquella situación de Jerusalén sí fueron lenguas conocidas. This, on the other hand, Pero esto, por el otro lado, appears to be an unknown language, parecen ser lenguajes desconocidos. unknown both to the speaker Desconocidos tanto para el que hablaba and to the hearer. y para los que lo escuchaban. It is a static utterance Es una hablar estático that is not understood, que no se puede entender, either by the speaker ni por el que lo habla, or by the hearer. ni por el que lo oye. Notice back in the first verse of chapter 13, Fíjense al principio del capítulo 13. well, Paul says, though I speak with the tongues of men, Dice, aunque hablase lenguas humanas, that's human languages, o sea, lenguajes humanos, or of angels, y angélicas. that's not human language. Esos no son lenguajes humanos. He's talking about something else. Está hablando de otra cosa. And I would suggest that's the tongue that is being employed here in Corinth. Y yo les propongo que esa es la lengua que se está usando aquí en Corinto. It is ecstatic. Es
estático. I mean by that, Y con the eso- Spirit comes upon Quiero decir que el Espíritu venía sobre ellos and utterance is given. y se les daba el poder hablar. But in the case of tongues, Pero en el caso de las lenguas, no one is able to understand it nadie lo puede entender, unless a menos que a gift of interpretation is given. es dado también un don de interpretación. Now, one person speaking in tongues, Una persona está hablando en lenguas the other person y la otra persona is given a miraculous gift milagrosamente se le da un don milagroso to understand the tongue para entender la lengua and to proclaim to the congregation y proclamar a la congregación what is being said. lo que se está diciendo. And notice that Paul says that he prefers Y noten que Pablo dice que él prefiere that you have the gift he calls prophecy que tuviesen el don que él llama de profetizar. in verse 3. En el versículo 3. Prophecy is, again, a static speech, Ahora, profecía también es un don extásico. the Spirit of God comes on us El Espíritu de Dios viene a nosotros and we speak, y nosotros hablamos, and it is understandable pero es entendible both to the speaker tanto para el que lo habla and to the hearer. y también para el que lo escucha. So if we're sort of using a mathematical equation here, Entonces estamos usando como que una ecuación matemática aquí. the gift of tongues El don de lenguas plus the gift of interpretation más el don de interpretación equals es igual a the gift of prophecy. el don de profecía. Prophecy contains both of those things. Pero el don de profecía contiene ambas. And so notice that verse 5, Entonces noten que en el versículo 5 Paul is saying, I wish all of you spoke in tongues, dice, quisiera que todos hablaran en lenguas, but rather that you prophesy. pero más que profetizaseis. Because greater is he that prophesies Porque mayor es el que profetiza rather than he that speaks in tongues, que el que habla en lenguas, unless there's an interpreter. a no ser que haya un intérprete. Now, why? ¿Por qué? Why is the prophet, the one who prophesies, Porque es que el que profetiza greater es mayor than those who have these other gifts? que los que tienen estos otros dones. The last part of verse 5. La última parte del versículo 5. So that the church may be edified. Para que la iglesia reciba edificación. Do you get the picture? ¿Ven el cuadro? Without understanding, Sin entendimiento, the church is not going to be built up. la iglesia no va a ser edificada. And that's the whole point, remember, Y recuerden, ese es todo el punto of gospel ministry. del ministerio del evangelio. It's to build up the church. Es para edificar a la iglesia. You understand then the rationale? Entonces entienden ese razonamiento. He's pointing out that unless you understand Está diciendo que a menos que entiendas what is being taught, lo que está siendo enseñado, you're not benefited. no eres beneficiado. He uses several illustrations here from nature. Usa varias ilustraciones de la naturaleza. Verse 7, Versículo 7 he gives the picture of a flute da la imagen de una flauta that just plays one note. que solo toca una nota. There's no distinguishing sound. No hay un sonido que lo distingue. We have a guy come up here. Vamos a decir que pasa alguien aquí He's a gifted flute player. y es un flautista talentoso. I can't play the flute. Yo no puedo tocar My la flauta. wife can play the flute. Mi esposa puede tocar la flauta. But can you imagine? Here's this great flute player. Pero se imaginan este flautista grandioso You say, play something. y le dices, toque algo. Okay. Bien, One note. una sola nota. Oh, it's a beautiful sound, Es un sonido bonito, but there's no distinction pero no hay, in the sound. no hay distinción en el sonido. There's no melody. No hay melodía, There's no song. no hay canto. It's just sound, Es solo sonido, noise. ruido. Or he says a harp.
Dice, una arpa. Bring una a cítara. great big harp up here. Vamos a traer aquí una arpa. I don't have a clue how to play all. Yo no tengo ni idea de cómo tocar una arpa, But I've seen it done. pero sí los he visto Oh, tocar, they're up here doing this kind of thing. haciendo así. Amazing. Y es asombroso realmente. Here's a great harp player. Tenemos ahí uno que toca increíble el arpa. Come up here and play. Pásale a tocar. And they get up there and they go, Y se thong, suben y hacen. thong, thong. It's like a piano. Es como un piano. Play the piano. Toca el piano. Okay. Ding, Y ding, middle C. Ding. do central. It's noise, Es ruido, but it's not melody. pero no es una It's melodía. not music. No hace música. He gives another illustration from the battlefield, Y da otro ejemplo del campo de batalla. from ancient times. De los tiempos antiguos. They would use a bugle Usaban una trompeta to give signals to the troops para dar señales a las tropas. to know whether to charge, Para saber si avanzar whether to retreat, o ir hacia atrás. go to sleep. O irse a dormir. This is how you tell the soldier what to do. Es como darle indicaciones a soldado qué And hacer. can you imagine a bugler Y se imaginan a un trompetista sending out a signal to the troops, mandando una señal a las tropas and it's just one note? y es solo una nota. And Paul is pointing out they don't know what to do. Y Pablo dice, no van a saber qué hacer It doesn't contain any information. porque no contiene información. And there's what he's given us is a wonderful illustration Y lo que nos está dando es una ilustración maravillosa of why speaking in tongues alone del por qué el hablar en lenguas solamente has no edification for the church. no tiene edificación para la iglesia. There's no information being presented to No the se church. está presentando información. And so Paul would say, I'd rather speak 5 words Entonces Pablo dice que prefiero hablar 5 palabras in an understandable language en una lengua comprensible than 10,000 words que 10,000 palabras in an unknown tongue. en una lengua desconocida. Now that is a huge contrast, isn't it? Ahora, eso es un contraste enorme. And so he's not denying that there may be an edification Ahora, él no está negando que pudiese haber una edificación for the person who speaks in tongues. para la persona que habla en lenguas. That's how I feel. Así es como yo lo siento. You want to speak in tongues? ¿Quieres hablar en lenguas? Go for it. Échale. In your own private space, Pero en tu lugar privado, en tu espacio, in your prayer closet. en tu lugar a what we solas say. de oración, como decimos. But in the church, Pero en la iglesia, to stand and speak in tongues el pararse y hablar en lenguas is like playing with one note on the piano. es como tocar una sola nota en el piano. There's no information No hay información transmitted to the hearer. siendo transmitida a los oyentes. Now, and I'm sort of I'm expecting you to read this and do some thinking about it yourself. Ahora, yo estoy esperando que ustedes sigan leyendo este pasaje y lo estén pensando. But the one who speaks in tongues may say, Pero el que habla en lenguas podrá decir, won't people be impressed ¿no van a estar impresionados if I speak in tongues? si yo hablo en lenguas? This miraculous gift. Este don milagroso. You know, we have lost people come into the assembly of the church. Hay personas perdidas que van a entrar en la reunión de la That's iglesia. what he's talking about in verse 23. De eso habla en el versículo 23. Unbelievers come into the church Incrédulos entran en la iglesia and everybody's speaking in tongues. y todos están hablando en lenguas. Won't they be impressed? ¿No van a estar impresionados? No, says Paul. Pablo dice, no, They'll think you're all crazy. van a pensar que todos están locos. That's what he says. Eso es lo que dice. But he says, if one prophesies, Pero dice, si uno profetiza, verse 24, versículo 24, and that is speak in an understandable language, y esto es hablar en un lenguaje entendible. then the one who comes in from the outside Entonces sí, el que entra de afuera
hears the message, oye el mensaje, understands the message. entiende el mensaje He's convicted by the y message. recibe convicción por el mensaje. Verse 25. El versículo The 25. secrets of his heart is made manifest. Los secretos, lo oculto en su corazón se hace And he manifiesto falls down and worships God y se postra y adora a Dios. and confesses God is in you of a truth. Y confiesa que Dios en verdad está en vosotros. What do I deduce from that statement? ¿Qué puedo concluir de esa frase? That the church is only going to be edified Que la iglesia solamente va a ser edificada by a message that can be understood. por un mensaje que puede ser entendido. This sort of ties back Y esto ya hace conexión to our discussion on wisdom. con nuestra enseñanza sobre sabiduría. That's been a while back, Ya tiene rato que lo vimos. back in the early chapters of this letter. Allá en los primeros capítulos de esta carta. And what did we learn there? ¿Y qué fue lo que aprendimos allí? That for us to perceive Que el que nosotros percibamos the wisdom of God, la sabiduría de Dios, that we have to have this enabling que tenemos que tener una capacitación to understand this revelation we call the gospel. para entender esta revelación que llamamos el Evangelio. But God has revealed it, Pero Dios sí la ha revelado. and He's revealed it in words, Y lo ha revelado mediante palabras. inspired words by the Spirit, Palabras inspiradas por el Espíritu. words that Paul says, words that we use, Palabras, dice Pablo, palabras que nosotros we the utilizamos. apostles. Nosotros los apóstoles. It's a message that God has given to us. Es un mensaje que Dios nos ha dado We have passed it on to you. y nosotros se lo hemos pasado a ustedes. These words. Estas palabras. I want that to sink in. Quiero que esto penetre. The gospel is not transmitted El Evangelio no es transmitido by babbling, por un balbuceo de palabras, by mysterious sound, por sonidos misteriosos an unknown tongue. o por una lengua desconocida. An example of that Un ejemplo is in the Catholic Church está en la Iglesia Católica during the Middle Ages. durante la Edad Media. Have you ever heard of the term hocus pocus? ¿Alguna vez han oído la frase hocus pocus? That's not familiar to you? ¿Ustedes no lo conocen? Yes, yes. How many have heard of hocus pocus? ¿Cuántos han escuchado la frase hocus pocus? Okay. It means basically nonsense. Significa básicamente necedad. Some magical word Es una palabra mágica that I don't understand. que no entiendo, But it's important. pero es importante. It's like magic. Es como magia. Well, when the medieval person went to mass, Pues cuando la persona en la Edad Media iba a la misa, they heard the priest say, escuchaban al sacerdote decir hoc est einem corpus meum. eso. Okay. Hoc est einem corpus meum. That is Latin Eso es latín for this is my body. por decir este es mi cuerpo. And you say, well, why was that important? Y tú dices, ¿y eso qué tiene de importante? Because they are taught Porque ellos fueron enseñados when the priest, que cuando el sacerdote, the magic man, el hombre de la magia, utters those words, pronuncia o pronunciaba esas palabras, the magic words, las palabras mágicas, the elements, los elementos, the bread and the wine, el pan y el vino, are magically mágicamente transformed se transforman into the actual body and blood of Jesus. en el cuerpo realmente y la sangre de Cristo. Hocus einem corpus meum. Ahí está. But to the common man Pero para el hombre común, who didn't know Latin, quien no conocía latín, all he heard was hocus pocus. lo único que él escuchaba era hocus pocus. I don't understand what it means, No entiendo lo que significa, but I know it's got to be important. pero debe ser importante. We don't preach the gospel Nosotros no
predicamos el evangelio using hocus pocus. usando hocus pocus. The apostles took those words Los apóstoles tomaron aquellas palabras inspired by the Holy Spirit inspiradas por el Espíritu Santo and wrote them down, y las escribieron, inscripturated them. las escrituraron. I know some of you would say, Sé que algunos de ustedes dirían, I sure wish we had an apostle around today. ¿cómo quisiera que hoy en día tuviésemos aquí un apóstol? Well, in a sense, you do. Pues en un sentido sí lo tienes. You have their testimony Tienes su testimonio. right here in the New Testament. Justo aquí en el Nuevo Testamento. That's why this is so important. Es por eso que esto es tan importante. Jesus in John 17, Jesús, allá en Juan 17, just before he goes to the cross, justo antes de ir a la cruz, prays for his people. ora por su pueblo. He prays for the disciples. Ora por los discípulos. You've given them to me, Father. Padre, los que me diste, I've kept them. los he guardado. I'm returning back to you. Y yo vuelvo a ti. I gave them your word. Les di tu palabra. Then in verse 20, Luego en el versículo 20 he says, I don't pray for these only, dice, mas no oro solamente por ellos, but I pray for all of those sino que oro por todos aquellos who will believe on me quienes han de creer en mí through their por word. la palabra de ellos. Let that sink in. Piensa en eso. Christ is leaving behind Cristo va a dejar atrás these men we call apostles. aquí a estos hombres que llamamos apóstoles. Their office Su oficio de ellos is to transmit to others es de transmitir a otros who Jesus is quién es Jesús and what he did. y qué es lo que él hizo. They were there. Ellos estuvieron They allí. heard it with their own ears. Ellos lo escucharon con sus They- propios oídos. They witnessed Ellos the testificaron great events los grandes eventos of the death, burial, and resurrection of Christ. de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Were you there? ¿Estuviste tú allí? I wasn't. Yo no estuve. How do I know? ¿Cómo sé? It's through their word. Es por su palabra de ellos. They were witnesses Ellos fueron testigos, picked by Christ escogidos por Cristo for this role para este papel of transmitting de transmitir this knowledge este conocimiento from those who were there and saw it de los que estuvieron ahí y lo vieron to those like you and I a los que somos tú y yo, como tú y yo, who weren't there quienes no and estuvimos didn't ahí see. y no lo vimos. I mean, how do we know ¿Cómo sabemos nosotros these things happen? que estas cosas ocurrieron? Because we have their testimony Porque tenemos su testimonio in Scripture. en la Escritura. You see the importance Ven la importancia of apostles. de los apóstoles. And of course, Paul was going to speak of himself as sort of a one born out of time, out of sequence. Y claro, Pablo va a hablar de sí mismo como uno nacido fuera de tiempo, fuera de la secuencia, But he too pero que él también witnessed the resurrected Christ. testificó del Cristo resucitado. Do you also understand También entiendes why there can be no new apostles porque ya no puede haber apóstoles nuevos today? hoy en día. I mean, we have apostolic churches that Ten- call themselves. Tenemos iglesias que se llaman apostólicas, But if we look at the biblical definition of an apostle, pero si vemos la definición bíblica de un apóstol, you can't have someone today no puedes tener a alguien hoy en día who was a witness, que haya sido testigo, an un eyewitness testigo ocular of the ministry of Jesus Christ. del ministerio de Jesucristo. Okay, we've got to keep moving. Bien, tenemos que avanzar. The church is only, get this, the church is only edified La iglesia solo es edificada as it receives a message al recibir un mensaje that it can understand. que pueda entender. That's why a man can get up here Es por eso que un hombre se puede parar aquí and preach y predicar using these long theological terms, usando estos términos teológicos enormes. and you're sitting out there, Y tú ahí sentado what in the world is this guy saying? dices, ¿qué está diciendo este? Well, he's speaking in tongues, Pues está hablando en lenguas. and no benefit is coming to you. Y ningún beneficio hay para ti.
That's why when we preach the gospel, Es por eso cuando predicamos el Evangelio, we want to do it as accurately and precisely as we can. queremos por un lado hacerlo tan preciso y exacto como es posible, But we want to do it in a way that's clear, pero queremos hacerlo también de una manera que sea clara, that our hearer can grasp. que nuestro oyente puede recibir. We're not just up here repeating something. No estamos solo aquí arriba repitiendo cosas. We're attempting to explain it, Estamos intentando explicar, to illustrate it, el ilustrarlo and to apply it y el aplicarlo so that the message preached para que el mensaje predicado is received by the hearer. sea recibido por el oyente. That's what edifies the church. Eso es lo que edifica la iglesia. Well, let's keep going here. Pues vamos a seguir avanzando. Paul now regulates their worship, starting in verse 26. Pablo ahora regula o ordena su adoración. Now, I want to remind you, Ahora quiero recordarles, this is a different situation. es una situación diferente. They don't have a Bible. In other words, we start out by reading the text. Ellos no tienen una Biblia. Nosotros al comenzar leemos un pasaje. The only Bible they've got La única Biblia que ellos tenían is the Old Testament es el Antiguo Testamento and a couple of letters from Paul. y un par de cartas de Pablo. That's it. Eso es todo. And so the worship method or style Entonces el estilo o el método de adoración in that day en aquel día looks different from us. se ve diferente al de nosotros. But there are certain principles Pero hay ciertos that principios apply to us today. que se aplican a nosotros hoy. He says in verse 26, Dice en el versículo 26 some may come with a song, que alguno viene con canto, some may teach a doctrine, alguno trae doctrina, some may speak in a tongue and have an interpretation. alguien tiene lengua y tiene interpretación. But notice the last part of verse 26, Pero noten la última parte del versículo 26. let all things be done unto edifying. Hágase todo para edificación. Edify what? ¿Edificar qué? Edify the church. Edificar la iglesia. Everything is to be subordinated. Todo debe de estar subordinado. Remember, Recuerden, the main thing lo principal is to keep the main thing es mantener lo principal the main thing. como lo principal. What's the main thing ¿Cuál es lo principal? in Christian ministry, En el ministerio cristiano in Christian worship? y en la adoración cristiana. That the church be built up. Que la iglesia sea edificada. And so he says, Entonces dice, if someone speaks in tongues, si habla alguno lengua extraña, at most let it be 2 or 3, que cuando muchos sean 2 o 3, and always with an interpreter. y siempre con un intérprete. Because he says in the next verse, Porque dice en el siguiente versículo, if there be no interpreter, si no hay intérprete, let him keep silent que calle and let him speak to himself and to God. y que hable consigo mismo y para Dios. You see why? ¿Ven por qué? No edification. Porque no hay edificación. No one is helped. Nadie es ayudado, No one is instructed. nadie es instruido. Then in verse 29, Luego en el versículo 29, let the prophets speak 2 or 3, asimismo los profetas hablen 2 o 3 and let the others judge. y que los demás juzguen. And if anything is revealed to one, Y si algo le fuere revelado a uno, does he suddenly jump up? se para de repente, I got a prophecy, tengo una profecía, interrupting the other guy. interrumpiendo al que está No, it hablando. says do it by turn. No, dice, cada uno en su turno. And the spirit of the prophet Y el espíritu del profeta is to be subject to the prophet. debe estar sujeto al profeta. You say, well, the spirit came upon me. Tú dices, bueno, es que me sobrevino el espíritu. What else was I supposed to do? ¿Qué iba yo a hacer? Wait your turn. Espera tu turno. That's dice what Pablo. Paul says. Así lo enseña Pablo. In other words, what he is saying, En otras palabras, lo que está diciendo, your worship service tu culto de adoración is not to look like a 3-ring circus. no debe parecer un circo. I'm sorry. You don't know. Do you know what a 3-ring circus is? Un circo de 3 carpas. In the old days, En los días antiguos, my
father, when he was a young guy, Mi padre, cuando era jovencito, told me the circus would come to the little country town, me decía que llegaba al circo, al pueblito, and they set up the big tent. y ponían la tienda grande. And to make sure everybody is being entertained, Y para asegurar que todos fuesen entretenidos, they would have 3 rings underneath that tent. bajo la carpa habían 3 pistas. They might have over here in this ring Y acá en esta pista de este lado the guy juggling. tenían al que estaba malabareando. In the middle ring, En el del centro here's a guy shooting fire. había otro que estaba lanzando fuego. And in this ring over here, Y en el otra pista del otro lado somebody on a trapeze. estaba alguien en un trapecio. In other words, you've got all this stuff going on En otras palabras, están sucediendo muchas at cosas the diferentes same time. al mismo tiempo. The church is not to be a 3-ring circus. La iglesia no debe ser un circo de 3 pistas. Things are to be done in order. Las cosas se han de ser en orden. Look at verse 33. Vean el versículo 33. For God is not the author of confusion, Pues Dios no es Dios de confusión, but of peace, sino de paz, as in all the churches. como en todas las iglesias. And then notice verse 34. Luego noten versículo 34. I didn't want to skip this one. No me quería brincar este. Let your women keep silence in the churches. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Now this is tying back, isn't it, to Ahora, what we studied earlier. Esto está haciendo la conexión con lo que estudiamos anteriormente. That there is to be a subordination Que debe de haber esta subordinación of a female sex del sexo femenino to the male sex. al sexo masculino. Again, this is subordination not in an ontological sense. Nuevamente, es una subordinación no en el sentido ontológico. There I'm speaking in tongues. Nuevamente, ya hablé en lenguas, ¿verdad? But that means that somehow the woman is a subspecies Que eso signifique que la mujer es una subespecie of human being de seres humanos compared to the male. comparado con el hombre. That's not what he's being taught. No, eso no es lo que se enseña. It is a functional subordination Es una subordinación en funciones. that God has assigned certain offices Que Dios ha asignado ciertos and oficios certain roles y ciertos papeles to the sexes. a los sexos. And it is not the function Y no es la función of the woman de la mujer to teach in an authoritative sense el enseñar de una forma autorizada the men. a los hombres. And so the idea of having a woman pastor, Entonces la idea de tener una mujer pastor, a woman preacher, una mujer to predicadora proclaim to the congregation, para instruir a la congregación, a mixed congregation, una congregación mixta, is not to be observed in the church. no debe observarse en la iglesia. I don't know how to be clear. No sé cómo ser más claro. He's just saying it's not proper. Simplemente está diciendo que no es adecuado. Now, I know some churches Ahora yo sé que hay algunas iglesias that teach their women que enseñan a sus mujeres that the moment they enter that door, que el momento que entran por la puerta de la iglesia, they are not to utter a word. ellos no deben abrir la boca para nada. I mean, the church building could be on fire, Que puede estar incendiándose el templo. and they're to remain silent. Ellas tienen que guardar silencio. On the basis of this verse. Y eso lo dicen en base a este texto. But let's look at the context. Pero tenemos que ver el contexto. We're talking about authoritative teaching. Estamos hablando de enseñanza autorizada. That's the kind of speech that Paul has in view in this chapter. Ese es el tipo de hablar que Pablo ha estado tratando en este capítulo. And that role Y ese papel is reserved for the male está reservado para el varón, and forbidden for the female. prohibido para la mujer. Now, there are plenty of situations Ahora, hay muchísimas situaciones where women can share the gospel. en donde las mujeres pueden anunciar el evangelio. You understand? ¿Entienden? Informal settings, En toda clase de situaciones With other informales, women, con otras mujeres, with children. con niños. But this is speaking of the particular situation Pero esto está hablando de la situación en particular where the church assembles for worship. en donde la iglesia se reúne
para adoración. May I say Podría yo decir that this seems to imply que esto parece implicar that women que las mujeres are not to speak in tongues no deben hablar en lenguas in the church service. en el culto de la iglesia. I grew up around charismatic churches Yo crecí junto a iglesias carismáticas. in my community. En mi comunidad We had a Baptist church, teníamos la iglesia bautista, had a Methodist church, tenemos una iglesia metodista and Assembly of God church. y una iglesia de la Asamblea de Dios. And they spoke in tongues Y hablaban ahí en lenguas, over at the Assembly of God church. en la Asamblea de Dios. And I visited there. Yo visitaba ahí. And again, let me say, Y nuevamente, déjenme decir, wonderful Christian people. hay personas cristianas maravillosas. I don't agree with them, No estoy de acuerdo con ellos, but when it comes for their zeal for Christ, pero cuando observo su celo por Cristo their zeal for holy living y su celo por vivir en santidad in our community, en nuestra comunidad, they were unmatched. ellos eran sin igual. They were sometimes called holiness churches. A veces se les llamaba iglesias de santidad. But in my experience, Pero en mi experiencia, 99% el 99% of the tongue speaking de el hablar en lenguas was women. eran mujeres. And I think that's exactly what Paul is getting at Y here. creo que eso es precisamente el asunto que está enfocando Pablo aquí. Number one, there's already a limitation En primer lugar, ya hay una on the limitación exercise of that gift. sobre el uso de ese don. But add to this Pero añádele that the woman is forbidden to do it que a la mujer se le prohíbe hacerlo in a public setting. en una situación pública. Am I in trouble? ¿Ya me metí en problemas? It won't be the first time. No va a ser la primera vez. Paul ends his letter here. Pablo llega a esta parte de su carta. Look at verse 36. Vean el versículo 36 And let me try to put the setting for you. y déjenme ponerles la situación. Paul is telling these leaders Pablo le está diciendo a estos líderes in the church of Corinth en la iglesia de Corinto how they are supposed to order their worship. cómo deben de ordenar su adoración. And I can hear one of them say, Y puedo escuchar a uno de ellos decir, wait a minute, Paul, espérate Pablo, I'm a prophet. yo soy un profeta. You know, I get this message from God. Yo recibo este mensaje de Dios. And you're telling me Y tú me estás diciendo if 2 or 3 prophets have already spoken, que si 2 o 3 profetas ya hablaron, I'm supposed to just sit there and be quiet? se supone que yo me debo de quedar callado ahí sentado. Who are you ¿Quién eres tú to tell us what to do? para decirnos a nosotros lo que In our debemos de church. hacer en nuestra iglesia? And Paul says, I'm an apostle. That's who I am. Y Pablo dice, pues soy el apóstol, ese es quien soy yo. That's my assigned job. Ese es mi trabajo que tengo asignado. Notice how he slips this in here in verse 36. Noten cómo él menciona esto. Where are we now? He says, what? Which verse? Verse 36? 14:36. 14:36. Okay. Versículo 36, 14:36. Okay. What? ¿Acaso Came the word of God out from you? ha salido de vosotros la palabra de Dios? The word of God here is again a nickname for the gospel. Aquí la palabra de Dios otra vez es un nombre para el evangelio, New Testament revelation. de la revelación del Nuevo Testamento. Are you, the church in Corinth, ¿Son ustedes, la iglesia de Corinto, the source la fuente of New Testament revelation? de la revelación del Nuevo Testamento? Were you the mother church? ¿Son ustedes la iglesia madre? And of course the answer is no. Y claro, la respuesta es no. And he says, or came it unto you? Y dice, llegó a vosotros. And of course they knew Y ellos sabían
their knowledge of the gospel que su conocimiento del Evangelio did not start with them. no comenzó con ellos, It came to them, sino que llegó a ellos and it came to them y llegó a ellos when Paul the apostle cuando Pablo, el apóstol, came to them. fue a ellos. We call that pulling rank Eso es enfatizar su rango in English. en inglés. It means the general Quiere decir cuando un general reminding the captain recuerda a su capitán who's in charge, quién está al mando, who outranks the other. quién tiene el rango superior. And Paul is saying, I, as an apostle, Y Pablo les está diciendo, yo como apóstol have the calling, tengo el llamado, the office el oficio of laying down the law of Christ de ponerles la ley de Cristo for his church. por su iglesia. In fact, he says in verse 37, De hecho, dice en el versículo 37, got any spiritual people out there? ¿alguien se cree espiritual ahí entre ustedes? Inspired by the Spirit? ¿Inspirado por el Espíritu Santo? Then let him acknowledge Entonces que reconozca that the things I write unto que you las cosas que yo les escribo are what? son ¿qué? The commandments of Paul? ¿Mandamientos de Pablo? No, No, the commandments of the Lord. mandamientos del Señor. Christ chose me Cristo me escogió a mí for this role, para este for this propósito, office. para este oficio. I am to bring to the church Yo he de traer a la iglesia the commandments of. los mandamientos de Cristo. Can I close? Permítanme terminar. I'm closing my Bible. Estoy so I'll cerrando mi quit. Biblia. I circulate in a group of reform-minded churches, Yo visito iglesias de perspectiva de teología reformada. and most of those churches Y la mayoría de esas iglesias reformadas bautistas hold to what is called secessionism. sostienen lo que se llama el secesionismo. It holds that these miraculous gifts Eso afirma que estos dones milagrosos that Paul describes here que describe Pablo aquí ceased cesaron when the New Testament canon cuando el canon del Nuevo Testamento was completed. fue completado. In other words, when the New Testament is finally completed, En otras palabras, cuando el Nuevo Testamento al fin se completó, then these things disappeared. entonces estas cosas desaparecieron, They quit. que terminaron, cesaron. Now, there's a sense in which I agree with them, Ahora hay un sentido en el que estoy de acuerdo con ellos, but I don't think that it is biblical pero no creo que es bíblico for us to say that such things just, well, God can't do that. el afirmar, el decir, Dios no puede hacer estas cosas hoy en día. Well, of course He can. Claro que las puede He hacer, wants to. si quiere. For instance, does a gift of healing disappear? Por ejemplo, ¿desapareció el don de sanidad? Is there no such thing as miraculous healing anymore? ¿No hay tal cosa como sanidad milagrosa hoy en día? Now, I'm not talking about the faith healer on TV Ahora no hablo del que está en la televisión, el sanador de fe, that wants you to send him some money. que quiere que le mandes dinero. Isn't it interesting that God's address No es interesante just happens to be his address? que el domicilio de Dios es el domicilio de su casa de él. God's phone number Y el número de teléfono de Dios just happens to be his es el phone teléfono que number. él contesta, ¿verdad? I'm not talking about that nonsense. No estoy hablando de esas tonterías. But obviously, we still believe God heals. No, pero obviamente todavía creemos que Dios sana. That's why we pray for healing. Por eso oramos pidiendo sanidad. There are instances, I believe, Y creo que hay instancias where God does miraculously heal, en donde Dios milagrosamente sana. especially in the early days Especialmente en los primeros días when the gospel first goes in cuando el evangelio primeramente es anunciado to a brand new area. en una nueva región Never heard the name of Christ before. que nunca han escuchado antes el nombre de Cristo. Oftentimes, En muchas ocasiones God will bless Dios bendice by accompanying the preaching of His Word acompañando la predicación de su palabra with some very miraculous things. con algunas cosas muy milagrosas. I hear that story
he oído de esa historia everywhere I go. a donde quiera que he ido. I've heard it here in Mexico. Inclusive aquí en México lo he escuchado. So I don't want to say, no, this never happens today. Entonces no quiero afirmar que no, esto nunca sucede hoy en día. Here's what I believe. Esto es lo que yo creo, That it wasn't just miraculously when the New Testament is completed, que no sucedió así como milagrosamente cuando se cumplió, se completó el Nuevo Testamento, all this stuff disappeared. que todas estas cosas desaparecieron. But when the New Testament is completed, Pero cuando el Nuevo Testamento se completó, the usefulness la utilidad of these gifts de estos dones disappeared. desapareció. Let me give you a personal incident. Déjenme darles un incidente personal. In the early days, I was pastoring in Wyoming. En los primeros días cuando pastoreaba en Wyoming, It was Saturday night. fue un sábado en la I noche. was preparing for my message the next day, Estaba preparando mi mensaje para and el día I siguiente get a phone call y recibí una llamada from telefónica a young man over in Rock Springs, Wyoming. de un joven en Rock Springs, Wyoming, It's about 100 miles away. como a unos 160 kilómetros. And he was the son of a man and wife that were members of my church. Y él era hijo de una pareja de nuestra iglesia. He said, Brother Mark, Él dijo, hermano Mark, I want to let you know quiero que usted sepa that my wife and I que mi esposa y yo are planning to come to Evanston tomorrow estamos planeando pasar por Evanston mañana and be in your church service. y vamos a estar en su culto, en su servicio, en su iglesia. And we're planning to come Y estamos planeando ir and to speak in tongues. y hablar en lenguas. Well, I said, I'm glad you called Y le dije, qué bueno que me llamaste, because we need to talk about this. porque de esto tenemos que hablar primero. And I said, well, what are you going to say? Y le dije, ¿qué vas a decir en lenguas? And he said, well, I don't know. Dice, pues no sé. Unless there's an interpreter, Y a menos de que haya un intérprete, I won't know what I'm saying, yo no sabré lo que estoy diciendo, or anybody else. ni tampoco nadie más. And I said, so you admit Entonces le dije, tú reconoces that if there's no interpreter, que si no hay intérprete, you're just supposed to stay quiet. tú debes de permanecer callado. And he said, yes, Y dijo, sí, I agree. estoy de acuerdo. But how will we know if there's an interpreter Pero luego me dijo, pero ¿cómo vamos a saber si no hay un intérprete? unless I speak in tongues? A menos de que empiece yo a hablar en lenguas. Okay. Yeah. So I said, okay, Entonces dije, bueno, let me give you the benefit of the doubt. déjame darte el beneficio de la duda. Let's suppose you do speak in tongues Supongamos que sí hablas en lenguas and there's an interpreter y que hay un intérprete who is able to convey to the que congregation puede transmitir a la congregación what you just said. lo que tú acabas de decir. Is your message Tu mensaje going to be something we find in Scripture, va a ser algo que encontremos en la Escritura or is it going to be something outside? o va a ser algo que esté fuera de la Escritura. I mean, that's a reasonable question. Bueno, es una pregunta razonable, ¿no? And I said, if it's going to be something inside Scripture, Dije, pues si va a ser algo que está dentro de la Escritura, why don't we just read the Scripture? ¿por qué no mejor simplemente leemos la Escritura? And if it's going to be some extra biblical revelation, Y si va a ser una revelación extrabíblica, we really need to talk. realmente tú y yo tendremos que hablar primero. Because I do believe with the closing of the canon of Scripture, Porque yo creo firmemente que con el cerrar del canon de la Escritura, the revelation of God la revelación de Dios to the church a su iglesia, of what it is supposed to believe de lo que la iglesia debe de creer and what it is supposed to do y de lo que la iglesia debe de hacer, has been completed. ya fue completado. We're not waiting for new revelation. No estamos esperando ninguna nueva revelación. Well, the guy didn't show up the next day, Pues el cuate ya no llegó al otro día. which is just as well. Y qué bueno que. But do you see my point?
Pero ven mi punto a lo que voy. I don't care if you speak in tongues. No me importa si hablas en lenguas. Get in your prayer closet and speak in tongues to your heart's content. Vete y enciérrate en tu cuarto y habla en lenguas hasta que tu corazón esté a gusto. But don't expect to stand in front of the church Pero ni se te ocurra pararte enfrente de la iglesia and put on a performance y hacer un espectáculo so that everybody will be impressed para que todos estén impresionados with your ability. con tu capacidad. That's not how the church is edified. No es así como la iglesia es edificada. You see the principle? ¿Ven el principio? Some of you remember the name Conrad Murrell. Algunos de ustedes recordarán el nombre Conrad Murrell, He was a hero of Brother Dan's uno de los héroes del hermano Dan. and many others of the old. I'm looking at Brother Moy, Y estoy viendo a algunos de los viejos, veo al hermano Moy también, the old folks. los ancianos. And Conrad once said, Y Conrad una vez dijo, "What does it mean that you can speak in tongues? ¿qué significa que puedes hablar en lenguas? What does that mean?" ¿Qué significa? He says, "Does it mean you're saved?" ¿Significa que eres salvo? No. No. Does it mean you're spiritual? ¿Significa que eres espiritual? No. No. Does it mean you're under the power of a demon? ¿Significa que estás bajo el poder de un demonio? Not necessarily. No necesariamente. He said what it means is Él dice lo que significa es you can speak in tongues. que puedes hablar en lenguas. That's it. Eso es todo. That's all we know. Eso es todo lo que sabemos. Nothing else is being communicated. Nada más se nos está comunicando. The Christian ministry El ministerio cristiano is not to serve as a stage no es para servir, no debe servir como un escenario or a venue o un lugar para where you can show off demostrar o apantallar your gifts. tus dones. This is to be a place Este debe ser un lugar where the word of God is proclaimed en donde la palabra de Dios es proclamada in an intelligent way de una forma inteligente that can be understood by the hearer que pueda ser entendida por los oyentes so that the church is built up. para que la iglesia sea edificada. That's the point. Ese es el propósito. Let's keep the main thing. Vamos a permanecer o guardar lo principal The main thing. como lo principal. Well, I hope this is helpful. Bueno, espero que esto sea de ayuda. I see a look of confusion, Veo unas miradas de confusión. but I hope I haven't been speaking in tongues. this Espero que morning. no les haya estado hablando en lenguas. Thank you for your attention. Gracias por su atención. I've realized we've traveled quickly, Sé que hemos avanzado muy rápidamente, but read, pero lean, think on these things, piensen en estas cosas and may God help us all. y que Dios nos ayude a todos. Thank you.